Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Comentábamos esta mañana que la municipalidad ha decidido por lo pronto dar de baja la ordenanza que impone la calidad de patrimonio natural a los álamos plateados que han sido característica de Mendiolaza, no sé, posiblemente desde su fundación. Durante muchísimos años, Mendiolaza era el lugar más fresco, el más sombreado, al que uno podía llegar desde Córdoba, viniendo desde la ciudad de Córdoba, y eso además aparecía en todas las postales, en todas las fotos de Mendiolaza. Bien, eso no más. Incluso la hoja del álamo plateado es el centro de la bandera de Mendiolaza. Los motivos que da la municipalidad tienen que ver con el estado fitosanitario de estos árboles, con que son árboles de gran porte y que son exóticos. Para consultarle sobre eso exactamente, sobre los álamos plateados y su convivencia en las ciudades con los seres humanos, ya estamos en comunicación con Guillermo Grimoldi. Guillermo Grimoldi es docente, asesor, escritor, un referente en la materia. Muy buenas tardes, mañanas, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Mira, estoy un poco enterado, pero ¿qué pasa con las plantas exóticas? Está toda esta tendencia a querer sacar plantas exóticas que en su momento no se sabía, en su momento se plantaba y se decía que había que plantar cualquier cosa. Hoy en día lo exótico genera un impacto ambiental. Pero tengamos en cuenta que hay plantas que tienen 50, como decías vos en tu introducción, son plantas que tienen muchísimos años. Y esas plantas en estos años han generado que sean visitadas por aves, por animales, por insectos. Entonces, sacarlos todos juntos rápido sería un gran impacto ambiental negativo. Entonces, está bien, son plantas exóticas que van ocupando el nicho ecológico de algunas plantas nativas. Yo lo que sugeriría es que no sea abrupto esto, porque vos viste cuando algo que ha sido patrimonio se lo libera, sale todo el mundo y aprovecha, mete el serrucho y lo saca. Entonces el impacto ambiental que va a generar que mucha gente lo saque de golpe va a ser peor que el impacto ambiental que generaron estas plantas que son exóticas. Entonces tendría que ser algo paulatino, decir, bueno, está bien, ¿querés sacar el álamo plateado? Bueno, no está cubierto, lo podés sacar de tu casa, pero me plantás 2 algarrobos y un espinillo. Entonces, Guillermo, creo que esa sería la cuestión. Sí, la particularidad quizás sea que, mira, deben tener 100 años esos árboles, y sin embargo solamente están en aquellos lugares donde se plantaron, sobre la avenida San José de Calazam. No se trata de árboles que se hayan diseminado, qué sé yo, la mora, por ejemplo. Sí, vos no podés estornudar que sobre el cachitito de agua que largaste por la nariz crece una mora. No es el caso de estos árboles, porque son árboles de una reproducción más difícil. No. El álamo plateado es el árbol que más rápido se reproduce, es uno de los que más rápido se produce, y eso puede llegar a ser el problema que se ha planteado en la ciudad, que por ahí se reproduce mucho y puede llegar a levantar veredas o a generarle algún problema al municipio. Entonces, yo creo que es lícito que lo saquen. Es lícito porque, en su momento se pensó que se hacía un beneficio y no tuvieron en cuenta el impacto ambiental negativo de una especie exótica. Pero tendría que ser en una forma muy programada y muy paulatina de ir incorporando flora nativa en aquellos lugares, pero lentamente, no sacar todo junto, porque imagínate que todas las aves que anidaban, como decís vos, hace 80, 100 años en ese espacio, va a generar un impacto ambiental negativo también. Ya el ambiente se acostumbró, se acomodó. Entonces, habría que hacerlo
pero buscando especies nativas nuestras que no generen un impacto ambiental negativo, pero hacerlo en forma paulatina, porque yo sacar un álamo plateado que tiene 100 años y que tiene un volumen, no me animo a decir, pero a lo mejor 50 metros cúbicos de hojas, y poner un algarrobo, por más que el algarrobo sea nativo, que tenga medio metro cúbico de hojas, me genera un impacto ambiental totalmente negativo. Entonces, bueno, habrá que poner los algarrobos creciditos, empezar a regarlos, y cuando ese algarrobo esté como un renoval, ir sacando ese álamo plateado, porque ese es lícito. Todas las plantas introducidas con el tiempo hay que sacarlas porque generan algunas plagas exóticas también. O sea, no es que esa planta, por ser exótica, que no me gustan los rubios, acá tenemos que ser todos aborígenes. No, esa planta exótica atrae a una fauna exótica y atrae plagas exóticas a los lugares. Pero tengamos en cuenta que todos los cantes que se han hecho en Mendiolaza también se ha incorporado cemento que era exótico, que estaba fuera de lo que la gente convive en el lugar. Lo que pasa es que estos cambios hay que hacerlos, pero hay que hacerlos lentamente. Hay que tener los renovales, hay que tener ya la plantita plantada a 3 metros de distancia, y cuando esa planta tenga una altura determinada, recién sacar ese álamo que va a generar problemas a lo mejor en veredas, en las cañerías, o en cambiar la fauna del lugar. En este caso, en Mendiolaza, la propuesta con la que llega este bajar de esa jerarquía es la de ser reemplazado por Zen del Campo. ¿Qué clase de árbol es ese y cómo colabora el ambiente? Bueno, el Zen del Campo es una planta de porte muy pequeño para reemplazar un álamo plateado. Es un árbol precioso, es nativo, tiene flores muy llamativas, flores amarillas muy bonitas. Es un árbol muy bello, pero en volumen es un volumen pequeño, no es un volumen grande. Lo que tendría que hacer es decir, bueno, si yo voy a sacar un álamo plateado de 15 metros de altura y el Zen del Campo tiene 5 metros de alto como mucho, poner 3 Zen del Campo por cada álamo plateado que saque. Entonces ahí estarías compensando la oxigenación y la biodiversidad que va a generar el Zen del Campo en relación a un árbol grande. O sea, es buena la propuesta, pero tiene que ser mucha cantidad de plantas para que produzcan el oxígeno y la captación de dióxido de carbono que producía ese álamo grande. Y respecto a las aves y a la fauna que va a convocar, ¿es lo mismo? No, el Zen del Campo es una planta que convoca fauna regional. Va a convivir tranquilamente con la fauna. ¿Qué va a pasar? Va a dejar de anidar, por ejemplo, las palomas. Las palomas anidan alto, pero las palomas no son nuestras. Entonces, y en el Zen del Campo no anidan las palomas. Que anidan algunos tipos de colibríes, algunos tipos de aves, que el Guille Cerco es uno de los especialistas que ustedes tienen ahí, que les podría llegar a decir mucho más claro con respecto a las aves de lo que les puedo decir yo. Pero va a traer una fauna nativa, una fauna del lugar. Y la fauna del lugar, ¿sabes cuál es la ventaja? Un Zen del Campo está acostumbrado al pulgón y a la cochinilla de la zona. Una planta introducida no, porque viene de otro sector del planeta donde esas plagas son distintas y trae plagas distintas que después terminamos en nuestros jardines con esas plagas distintas y tenemos que utilizar un fitosanitario que contamine el ambiente para matar esa plaga. Mientras que si la plaga es nativa, pues fíjate los algarrobos. Encontrar un algarrobo enfermo, casi que no lo encontrás. No tenés que utilizar fitosanitarios para curar los algarrobos o los quebrachos. Bueno, el Zen estaría dentro de lo más cercano posible a un algarrobo o un quebracho dentro de el impacto ambiental. O sea, va a generar un impacto ambiental colocarse en el campo, pero va a ser un impacto ambiental
muy negativo, poco negativo. Va a ser un impacto ambiental bajo, porque en el ambiente están las plagas que habitan y se multiplican y se reproducen gracias al SEM. Guillermo, hay casos como por ejemplo Miami, que lo he leído, que está cambiando sus clásicas y características palmeras, precisamente por Pero vos sabías que el escaso las palmeras aporte. de Miami son nuestras. Son exóticas para ellos ¿Sabías también. que es nuestra? Claro, la gente está convencida. Dice, veía División Miami cuando éramos chicos, mirá los años que tengo. Pero bueno, cuando veíamos División Miami, la gente creía que esa palmera era de Miami, era la palmera Pindó. Y la Pindó es nuestra, del norte argentino, la llevaron ellos. Y a ellos le está generando un problema porque le está trayendo algunas plagas que no anida nada en una palmera Pindó. Ninguna ave hace nidos en la palmera. Entonces eso le generó un impacto ambiental negativo y ahora las están sacando, y son de Misiones, son nuestras las Pindó, las que vemos en las películas de Miami. Guillermo, pero además su aporte al medio ambiente es medio escaso, ¿verdad? Totalmente escaso, totalmente escaso. La palmera no produce gran cantidad de oxígeno, no capta dióxido de carbono y no aloja casi ninguna especie de fauna benéfica para las ciudades. Entonces, también acá en las ciudades está también sacándose como, en un momento se lo había planteado como árbol de vereda en Córdoba, y se la sacó, ya no está más en el listado porque no genera ningún beneficio para la ciudad. Bien, el ejemplo de Miami era para decir, bueno, una comunidad puede tomar una decisión y modificar una cosa que sea característica en búsqueda de algo mejor. En Córdoba, Mendiolaza no es la única ciudad que tiene una alameda de estas características. De hecho, la de Colonia Carolla es muchísimo más importante. ¿Se están produciendo modificaciones como estas en otros lugares? Sí, en Colonia Carolla se ha querido hacer inclusive. Grupos ambientalistas han pedido que se saquen los plátanos. Pero lo que pasa es que es tal el volumen y es la avenida arbolada más larga del mundo. ¿Sabías eso? Sí. Colonia Carolla, que es la avenida arbolada más larga del mundo con la misma especie. Entonces, sacarlo generaría un impacto ambiental totalmente negativo, porque ya hace tanto tiempo está eso. Son correderas de aves, las aves los buscan como avenidas, las aves se van multiplicando y van en esos lugares. Entonces, en Colonia Carolla sí generaría. O sea, Mendiolaza no tiene estas correderas de aves, los tiene más separados. Entonces, por eso te digo que en Mendiolaza no sería tan fuerte el impacto ambiental. Sacarlo en Colonia Carolla es suicidarse. En Mendiolaza, no sé si en otras localidades, lo que se informó, estoy hablando de hace ya algunos años, era que los árboles se estaban enfermando. Y de hecho, el Museo a Cielo Abierto de Mendiolaza se hizo sobre algunos, digamos, cadáveres de esos árboles. Fueron convertidos en escultura árboles que ya estaban muertos. ¿Hay una plaga que ataque a los álamos? Sí, y son plagas que no son nuestras. O sea, los álamos tienen ciertos tipos de taladrillo, por ejemplo, que vos fíjate, el algarrobo suele tener un taladrillo, pero el algarrobo tiene taninos que matan ese taladrillo, sí, tiene su propia defensa. O sea, el algarrobo está hace 40 millones de años en el lugar. Pues imagínate que nosotros no tenemos ni siquiera 800.000 años sobre la faz de la Tierra, el hombre, ¿no? Bueno, el algarrobo está hace 40 millones de años. El álamo también está hace 30 millones de años, pero en otro lugar del planeta. Y el álamo vino con plaga y todo. Entonces nos introdujo una plaga, que esa plaga se empieza a multiplicar y empieza a evolucionar la plaga, y a lo mejor de acá a unos años el taladrillo que ataca solamente al álamo haya modificado, haya evolucionado y esté atacando a nuestra flora nativa, algarrobos, quebrachos, espinillos. Entonces ese es el error, que mira, te cuento muy fácilmente. Trajimos palmeras de España, la Félix canariense, que es una palmera que tiene unas espinas muy largas. Bueno, y la Félix vino con el picudo rojo, un ácaro
que ahora está afectando las palmeras, y en Uruguay le ha afectado toda la butia yatay. Viste que Uruguay se caracteriza porque las rutas están marcadas por butia, se les están muriendo todas las butias yatay, porque esa butia no tiene lo que hay en las Islas Canarias, que es un ave que consume la larva del gusano. En las Islas Canarias está controlada la especie porque hay un ave que la controla. Acá esa ave en Uruguay y en Argentina no está, y estamos teniendo un problemón tremendo por haber traído esa palmera de las Islas Canarias, que es tan bonita. En Villa Allende hay muchos, en la zona de Mendiolaza también, que es una palmera de tronco grueso con unos dátiles y una... Bueno, y bueno, ya cumplió su función. Ahora hay que sacar la mayor cantidad posible porque nos va a terminar matando todas las palmeras nativas, y no vaya a ser que nos termine evolucione ese insecto y nos termine matando los caranday, que son las palmeras del norte de Córdoba. Uh-huh. Entonces ese es el problema de traer especies de otros lugares, y el álamo tiene algunas enfermedades que son características del álamo, pero hay que tener cuidado que esas especies no evolucionen y empiecen a afectar nuestras especies nativas. Bien, Guillermo, para terminar, para mí cuando era chica, no veía de Inicio de Miami porque seguro había una novela a esa hora, pero para mí la primavera tenía olor a flores de paraíso. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, el paraíso lo trae Perón a la Argentina porque era el árbol que no comían las langostas. Porque la manga de langosta se frenaba donde había paraísos. Los paraísos han desaparecido porque hay un micoplasma que los está afectando y van muriendo. ¿Por qué? Porque ese micoplasma acá en América convive con las plantas, y a esta planta introducida la está matando. Y están desapareciendo todos los paraísos y no hay cura. No hay cura. Hay un laboratorio que vende una cura que es muy graciosa, porque dice: vos tenés que fumigar todo el árbol un día que tengas entre 26 y 28 grados de temperatura. Yeah. Imagínate, una mentira. Es para que diga: no funcionó, vale como $700 el producto. Y dice: no te funcionó, no, porque no había 28 grados, o había 23 grados, tiene el mínimo entre 26 y 28, es una mentira. Entonces están muriendo todos los paraísos de Argentina, desde La Pampa hasta el Chaco, porque bueno, al ser una planta introducida, acá había un micoplasma que convive con las plantas nuestras, que no les hace nada, y al paraíso lo termina matando. Este es el caso inverso, cuando una especie introducida es afectada por una nativa que se defiende. Bueno, Consólame, decime que el zen del campo tiene una flor que además de hermosa, huele rico, y bueno, y voy a tener un fin de semana en paz. Sí, es hermosa el zen del campo. Una planta muy linda, y van a disfrutar, lluvia de oro le dicen, van a disfrutar de racimos y racimos de flores espectaculares. Tiene una plaga que le afecta, que es una mosquita, pero es muy fácil de controlar y no genera problemas muy grandes. Guillermo Grimaldi, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Mendiolaza. Te mando un abrazo. Un abrazo, buen día, que pasen lindo día. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.